Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer trabajar con ustedes, aún sabiendo que modestamente puedo aportar a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder contribuir modestamente a la formación de ustedes como personas integrales. Yo soy un convencido de que una persona extraordinaria, tranquilamente puede ser un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida y vamos entonces a iniciar registrando la lista. Bien, señoritas y señores, Armijos Josué. Presente, ingeniero, buenos días. Josué, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Carpio Brigitte, Cofre Oscar, Coronel Andrea, ¿cómo está mi señora Andrea? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Girón Mitzi. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Granda Anderson. Ingeniero, buenos días, presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Granda Brian. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está mi señor Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jiménez Dania. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está mi señora Dania? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Patiño Enit. Buenos días, ¿Cómo está mi señora Enit? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quesada Luis. Presente, Inge. ¿Cómo está mi señor Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ramón Zaida. ¿Cómo está, señora Zaida? Buenos días, qué gusto saludar, bienvenida, felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Y Tigre Brian. Bueno, bien, una vez más, pues la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del presente día. Bien, vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura. El día de hoy voy a explicar lo que va a constituir el día de mañana, la práctica número 2. Recuerden que yo les había señalado en el encuadre de que generalmente yo tengo planificada 3 prácticas de manera dirigida, de manera escolarizada. La primera práctica que ya la realizaron, que estuvo relacionada con la preparación, en este caso de la cuestión de asepsia, de ver realmente las condiciones en las cuales se trabaja en un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, con la finalidad de conocer las condiciones sine qua non, que es de fundamental importancia, como es la limpieza, ¿no? Habíamos dicho los materiales, los equipos también. La segunda práctica, en cambio, tiene relación con la preparación de los medios de cultivo, con la esterilización de medios de cultivo, y esa la vamos a desarrollar entonces el día de mañana. Y la tercera práctica, en cambio, que tiene que ver con el aislamiento, con la inoculación y con el repicado. Si todos los contenidos definitivamente están articulados con la práctica, de tal manera que el sílabo y el documento guía están elaborados de esa manera, de tal forma entonces que el estudiante se vaya empoderando de los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la asignatura, para ir combinando un poco tanto la parte teórica como la parte práctica. Y en función de esas 3 prácticas que terminemos de hacer, entonces yo voy a asignar un trabajo de investigación a cada grupo, que en este caso pues vamos a asignar un trabajo de investigación que va a ser un estudio de caso en un tema relacionado con el cultivo de tejidos vegetales en especies forestales, para lo cual estoy preparando un tema para cada grupo para poderles explicar con todo detalle, con toda descripción cómo van a desarrollar su trabajo de investigación. Y justamente en ese trabajo de investigación es donde van a condensar y van a concentrar todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la formación en la asignatura, a lo largo de los contenidos y a lo largo de las prácticas entonces que hemos realizado, ¿no? Entonces el día de hoy entonces me voy a permitir entonces explicar lo que va a constituir la práctica del día de mañana, que asimismo aprovechando la colaboración que tenemos de la ingeniera Magali Yaguana, nos va a ayudar entonces en la impartición de la práctica número 2, que está relacionada con la preparación de los medios de cultivo. Esta práctica tiene que presentarla cada estudiante de manera individual en el formato que ya les voy a señalar. Ya está descrita la práctica en el EVA, de tal manera que para que la puedan subir de manera oportuna, ¿no? Entonces, me voy a permitir entonces explicarles lo que va a constituir entonces la práctica número 2 y cómo deben presentarla, por favor. ¿Me confirma, por favor, si están observando en pantalla? ¿Están observando en pantalla, por favor? Sí. Entonces me voy a permitir entonces explicarles lo que tiene que ver con la práctica número 2, ¿no?
Bien, la práctica número 2. La práctica número 2, entonces, asimismo en la carátula le ponemos práctica número 2, biotecnología forestal, y el título es preparación y esterilización de medios de cultivo de Murachik y Escú. Entonces vamos a preparar el medio de cultivo de Murachik y Escú. Recuerden ustedes que en las clases habíamos señalado de que la composición química del medio de cultivo de Murachik y Escú es el que más se utiliza, es el universalmente conocido y que se lo formuló en base a un estudio bromatológico que estos dos investigadores realizaron en una hoja de tabaco. Y habíamos señalado también de que un medio de cultivo pues es una solución nutritiva que está conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos y que son necesarios para el crecimiento y desarrollo de los tejidos cuando están siendo inoculados in vitro. Entonces, en la práctica, vamos a hacer dos tipos de medios de cultivo. Vamos a hacer un medio de cultivo sólido y vamos a hacer un medio de cultivo líquido. Recuerden ustedes que en la parte teórica que había impartido la semana anterior, les había señalado que desde su consistencia, los medios de cultivo pueden ser líquidos y sólidos. Entonces, el día de mañana, ustedes van a tener la posibilidad de ver cómo se prepara un medio de cultivo sólido, cómo se prepara un medio de cultivo líquido, ¿no? Miren, yo siempre digo, no porque estemos en clases virtuales, significa que yo los pueda dejar a ustedes sin tener la posibilidad de saber cómo se prepara un medio de cultivo, sin las prácticas, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos medios de cultivo. El segundo objetivo, en cambio, tiene que ver con la realización de la esterilización de los medios de cultivo y los demás materiales utilizados para la siembra in vitro, utilizando el método en húmedo o a vapor. Recuerden ustedes que cuando habíamos visto la esterilización de la vidriería, del medio de cultivo, decíamos claramente que el medio de cultivo se lo podía esterilizar por diferentes métodos y que el método más utilizado es el método a vapor. Este método consistía en tratar de utilizar un autoclave, de tal manera que decíamos cuando la temperatura sube del autoclave a 120 grados centígrados y la presión sube a 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión, en ese momento se comienza a marcar el tiempo de la esterilización. Entonces vamos a hacer la preparación de los dos medios, vamos a esterilizar. Entonces ustedes mañana van a tener la posibilidad de ver los materiales que ya los vieron en la clase, en la práctica anterior, en la práctica número 1. Ya no es necesario dibujar los materiales y equipos, ya no es necesario. Solo los van a enunciar los que la ingeniera los utilice. Es decir, material de vidrio, ustedes ya vieron lo que es un vaso de precipitación, un Erlenmeyer, un tubo de ensayo, un frasco de vidrio, una pipeta volumétrica, una probeta. En material fungible, igual la ingeniera va a utilizar papel aluminio, papel craft, papel filtro, plástico grab, algodón. En equipos va a utilizar el autoclave para poder realizar la esterilización en húmedo del medio de cultivo, estufa, el plato caliente para poder realizar la cocción, particularmente del medio de cultivo sólido. Generalmente cuando el medio de cultivo es sólido, se necesita cocinarlo. Es decir, fíjense, primero se lo cocina al medio de cultivo en un plato caliente con agitador magnético y luego se lo lleva al interior del autoclave. De tal manera que el medio de cultivo sólido prácticamente experimenta dos tipos de cocciones. La primera que se lo hace para preparar el medio de cultivo y que se puedan diluir los compuestos del medio, y el segundo cuando el medio de cultivo ingresa al interior del autoclave. Va a utilizar un agitador magnético, una balanza granataria, una balanza analítica de precisión, un potenciómetro, un refrigerador congelador. Va a utilizar también ella soluciones concentradas del medio de cultivo de Murachik y Escú. Estas soluciones concentradas, estoy preparando una clase exclusiva para poderles explicar. Y ahí necesito, por favor, ya que tengan el conocimiento de lo que significan las soluciones porcentaje peso y porcentaje volumen. Porque en función de aquellas vamos a trabajar entonces lo que tiene que ver con la preparación de soluciones porcentaje peso y porcentaje volumen para poder preparar las soluciones stock o soluciones concentradas. La ingeniera el día de mañana les va a explicar aquello, pero luego en la siguiente clase vamos a tener la posibilidad de poder realmente ver cómo se prepara una solución porcentaje peso, porcentaje volumen. Va a utilizar sacarosa, va a utilizar agar como un agente gelificante para poder solidificar los medios de cultivo sólido, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio para poder ajustar el pH. Decíamos que cuando el pH es muy ácido, generalmente se utiliza una base, como por ejemplo el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, y cuando el pH en cambio es muy alcalino, para poder disminuir el pH, en cambio utilizamos un ácido, que puede ser un ácido clorhídrico, un ácido sulfúrico, ¿no?
Además, ella va a utilizar otros materiales para poderlos esterilizar, el caso de las pinzas, el bisturí, el agua destilada, las tijeras, todo este material generalmente lo va a dejar preparado porque tiene una secuencia con la práctica número 3. Es decir, en función de la práctica número 2, en la clase que ya les expliqué, en cambio, cuando vamos a realizar la práctica número 3, es decir, en los medios de cultivo que queden preparados, normalmente se hace la inoculación. Entonces, la ingeniera el día de mañana va a dejar preparando el medio de cultivo líquido y el medio de cultivo sólido, lo va a esterilizar y se va a quedar listo para poder hacer en la siguiente práctica, que ya les voy a explicar en forma oportuna, cuando en cambio hacemos la inoculación de los tejidos. Pero para eso vamos a ir un poquito ya avanzando los contenidos, de tal manera que vamos a ir articulando tanto los contenidos teóricos como los contenidos prácticos para que ustedes puedan ir asimilando los contenidos y de esa manera pues empoderarse de los resultados de aprendizaje. ¿Cuál es el procedimiento que van a realizar? Van a preparar entonces en el laboratorio de micropropagación vegetal, utilizando realmente las herramientas, en este caso telemáticas, hemos preparado de la mejor manera para que el estudiante pueda prácticamente trasladarse de manera imaginaria al laboratorio y que vea cómo se prepara el medio de cultivo. Vamos a preparar 300 mililitros de medio de cultivo MS líquido y 400 mililitros de medio de cultivo MS sólido. A veces la ingeniería en la práctica les hace alguna variación, porque generalmente, pues a veces ya en el trabajo práctico hay que hacer algún tipo de adecuaciones para poder preparar el medio de cultivo. A ese medio de cultivo le vamos a adicionar sacarosa, generalmente se puede adicionar, se acuerdan que decíamos de 1 a 4%, vamos a agregar 20 gramos por litro de sacarosa, 5,8 gramos por litro de dipcobacto-agar y vamos a ajustar el pH a 6, ¿no? Y para eso entonces vamos a utilizar ya sea ácido clorhídrico o ya sea hidróxido de sodio para poder ajustar el pH. Recuerden ustedes que decíamos de que en el campo, generalmente el ajuste del pH demora mucho tiempo, porque a veces hay que aplicar materia orgánica, humus, o a veces hay que aplicar cal para poder disminuir el pH. En el caso del medio de cultivo líquido, como ustedes saben que el medio de cultivo líquido no lleva en su composición agar, entonces para que el explante no se sumerja, no quede prácticamente sumergido en el medio de cultivo líquido, van a ver que la ingeniera mañana le va a poner a cada tubo de ensayo, le va a poner en el interior un caballete de papel filtro. Es decir, ese caballete de papel filtro va a permitir realmente subir el medio de cultivo por capilaridad al explante. Entonces, en el medio de cultivo líquido va a colocar en el interior, entonces, un caballete de papel filtro. Luego va a distribuir tanto el medio de cultivo líquido como el medio de cultivo sólido en frascos de vidrio en tubo de ensayo. En el caso del medio de cultivo líquido lo va a distribuir en 30 tubos de ensayo y en el caso del medio de cultivo sólido lo va a distribuir en 20 frascos de vidrio y va a colocar más o menos alrededor de 10 a 20 mililitros en cada uno de ellos respectivamente, es decir, más o menos 10 mililitros en el medio de cultivo líquido, es decir, en los tubos de ensayo, y 20 mililitros en el medio de cultivo sólido, es decir, en los frascos de vidrio. Una vez que ya está preparado el medio de cultivo y que se ha distribuido en los diferentes recipientes, en este caso de vidrio, entonces ella luego va a hacer el segundo objetivo que tiene que ver con la esterilización del medio de cultivo, del agua y del material vegetal, perdón, del material de vidrería. Entonces va a utilizar un autoclave para poder hacer la esterilización a 120 grados centígrados y una presión de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Y lo va a realizar durante un tiempo de 20 minutos. Entonces, hasta ahí la práctica y prácticamente vamos a cumplir con los dos objetivos que nos hemos propuesto en la práctica. A mí siempre me gusta que las prácticas realmente tengan una guía de práctica, una guía de investigación, de tal manera que el estudiante sepa exactamente qué es lo que va a realizar. Yo siempre digo que para mí la práctica es tratar de trasladarlo del contenido teórico al estudiante, trasladarlo a la parte práctica. Y para ello, lógicamente, tiene que haber una guía metodológica de la práctica y eso es lo que estamos explicando entonces en este momento. ¿Cómo hay que presentar la práctica? La práctica primero hay que presentar una carátula donde están las credenciales de ustedes, las credenciales de la universidad, la fecha de asignación de la práctica, que es el día de hoy, y la fecha de presentación, que es el próximo día lunes. Cada estudiante tiene que subir un ficherito a la página de la asignatura en el EVA con su primer apellido y su primer nombre en mayúsculas. Ustedes ya saben eso. En la práctica está explicado con lujo de detalles aquello. Tienen que poner el título de la práctica. Así aquí vamos a poner práctica de biotecnología por estar número 2 y el título respectivo, ¿no?
Luego, en la siguiente hoja vamos a hacer entonces una pequeña introducción. Vamos a poner número 1, introducción, ¿no? Y en la introducción vamos a poner 2 párrafos. A mí siempre me gusta que el estudiante se vaya ejercitando para lo que va a constituir la presentación de su proyecto de investigación de tesis. Recuerden que ustedes ya prácticamente deben ir pensando ya en lo que puede ser su trabajo de investigación de tesis, porque recuerden que ustedes son de la malla 2019 y por lo tanto pues tienen otra connotación, tiene otra duración la formación académica de ustedes. Entonces, en la introducción vamos a escribir 2 párrafos de 10 líneas cada uno, pero escritos por ustedes, siempre siguiendo lo que establece el método científico, es decir, de lo general a lo particular. El primer párrafo puede estar, qué sé yo, relacionado con lo que es un medio de cultivo, la definición de un medio de cultivo, la esterilización, qué tipos de medio de cultivo existen, todo lo que hemos hablado, pero escrito por ustedes, por favor. Hagamos un esfuerzo por escribir con ustedes. Luego, en el segundo párrafo, ahí sí vamos a hacer un párrafito de 10 líneas, en cambio, donde ya bajamos un poco a la parte particular. Cuándo, cómo, dónde fue hecha la práctica, y ahí ponemos los objetivos. Por ejemplo, con este antecedente, la presente práctica se realizó el día martes 15 de junio del 2021, ¿no? En base a los siguientes objetivos. Y ahí ponen los objetivos, ¿no? Entonces pone la práctica se realizó bajo la dirección de la ingeniera Magalí Yaguana, ¿no? Y para lo cual se persiguieron los siguientes objetivos. Y hasta ahí la introducción. Los objetivos, vuelvo a retroalimentar lo que les dije en la práctica anterior, en la práctica 1, no van numerados. Son parte de la introducción, son parte de la introducción. Todos los objetivos no van numerados, son parte de la introducción. Número 2. En el número 2 vamos a hacer una pequeña revisión de literatura, de unas 2 a 3 hojitas máximo, que puede ser igual de lo general o lo particular. Pueden hablar de los medios de cultivo y luego pueden hablar del segundo objetivo, en cambio, que es la esterilización. 2 a 3 hojitas, no más, no más. Luego vamos a poner en un tercer número 3 materiales y métodos. Entonces, en los materiales y métodos vamos a describir por cada objetivo. En los materiales, solo vamos a enumerar los materiales. Pondrán atención, verán, solo enumerar los materiales. No necesitan graficarlos como en la práctica 1. Entonces, por ejemplo, materiales utilizados de vidriería, tubo de ensayo, Erlenmeyer, vaso de precipitación, etcétera, etcétera. Los que la ingeniera vaya a utilizar en equipos, en material fungible, pero solo los enumera. Luego ponen ya la metodología para cada objetivo, la metodología para la preparación del medio de cultivo sólido, pero me escriben de manera corrida, no con viñetas, sino tienen que escribir. Para la preparación del medio de cultivo sólido, en primer lugar se realizó, qué sé yo, preparar de la manera que vayan haciendo la práctica. Sí tiene que ser descrito. Para que sea técnica la escritura de un artículo, primero tiene que ser en tiempo pasado ya. Es decir, la práctica que hicieron ya se realizó, se efectuó, se determinó. No tiene que ser personalizado. Hicimos, metimos, sacamos, eso no se debe usar, ¿sí? Entonces tiene que ser redactada en tiempo pasado en función de los objetivos. Y esa prácticamente es la parte más, diría, más importante de la práctica, porque ahí es donde ustedes van a aprender a redactar. Entonces pueden ser unas 2 a 3 hojitas. Luego de eso viene ya tenemos materiales y métodos, entonces ya tenemos los materiales y métodos. Y luego de eso podemos poner ya unas conclusiones, una hojita, conclusiones de la práctica, número 5, recomendaciones de la práctica, y luego la literatura citada, ¿sí? La literatura citada. Entonces, básicamente acá no tenemos todavía resultados de discusión porque es una práctica, en este caso, que se está impartiendo para que ustedes puedan prácticamente aplicar. La práctica tiene una calificación como trabajo práctico de 2,50 puntos, tiene una calificación de 2,50 puntos, y entonces la práctica hay que presentarla al EVA de acuerdo a las fechas establecidas. Revisen, por favor, siempre las fechas, tanto de apertura como de cierre, y igual aquí está la bibliografía que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Para poder tal vez sustentar y fundamentar de mejor manera la práctica, ¿no? Además, este documento que les estoy indicando aquí ya está subido también en el EVA, pueden de ahí también obtener como una referencia para poder realizar la práctica, ¿sí? Entonces, de esa manera, entonces vamos a desarrollar la práctica número 2 de la asignatura de biotecnología forestal para que el estudiante entonces vaya familiarizándose para lo que va a constituir su trabajo de investigación que va a hacer cada grupo, ¿no? En base al trabajo de investigación de cada grupo, entonces cada grupo va a tener la posibilidad de poder poner en práctica todo lo que hemos ido adquiriendo a lo largo de la asignatura,
Bien, no sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, alguna inquietud, tal vez que no les quedó claro, por favor. ¿Está claro cómo vamos a trabajar entonces el día de mañana? Sí, ingeniero. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, estamos claros cómo vamos a trabajar entonces la práctica del día de mañana, por favor. Y en base a la práctica, número 2, deja listo entonces ya para en una fecha posterior, cuando ya vayamos viendo en cambio los contenidos teóricos, asimismo ustedes se puedan en cambio conectar con la práctica número 3, que constituye en cambio ya en la fase de aislamiento, de inoculación y de repicado de los explantes que van a quedar en este caso inoculados in vitro. Entonces, de esa manera, completamos las 3 prácticas dirigidas y automáticamente ustedes ya quedan preparados para poder trabajar en el estudio de caso que estoy preparando para cada grupo, que va a ser un trabajito de investigación, en donde básicamente pues va a tener la posibilidad de poder poner en práctica todo lo que hemos adquirido a lo largo de la asignatura. Mi objetivo fundamental es que el estudiante aprenda. Mi objetivo fundamental es que el estudiante realmente se pueda empoderar del conocimiento. Bien, entonces de esa manera vamos a trabajar el día de mañana. No sé si tal vez quiero ver, pues que ya lo vi que llegó, no sé, voy a correr lista, la señorita Carpio Brigitte, tal vez. Cofre Oscar, llegó. Sí, presente, ingeniero. Disculpa la tardanza. Tigre Brian. Ingeniero, disculpará, tuve un problema. Tranquilo, no se preocupe. Pues yo siempre digo de que la tecnología no puede ser un óbice para que el estudiante se pueda quedar sin calificación, para que el estudiante le pueda afectar en su rendimiento académico. Así que tranquilos, no pasa absolutamente nada. Bien, entonces, en este momento, la siguiente parte de la clase del día de hoy, voy a revisar el glosario de términos técnicos, para lo cual cada estudiante se va a ir quedando, yo ya voy a indicar. En orden de lista, pues no se vayan muy lejos, porque me demora unos 5 minutos con cada uno de ellos. Entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos el día de mañana. No se olviden lo que siempre estamos diciendo, que realmente manejar esos principios básicos del éxito, que siempre decimos el conocimiento, el esfuerzo y las actividades, es de fundamental importancia. Y manejando el perfil más bajo que podamos tener, yo siempre digo que mientras más bajo, mucho mejor. De esa manera pasamos de imperceptibles, y recuerden que decíamos de que tratar de tener la más absoluta humildad, no confundiendo la humildad con ser pobre, ¿no? O sea, ser humilde significa ser la misma persona en las buenas y en las malas, en época de abundancia, en época de pobreza, seguir siendo esa persona amable, que sea sincera, cariñosa, respetuosa, solidaria, que es de fundamental importancia, ¿no? Y justamente lo que estamos diciendo, el éxito de los estudiantes viene acompañado primero de la atención, de la comprensión, de la motivación y de la emoción. Sabemos que la emoción es el pegamento de la memoria y eso es de fundamental importancia y siempre estemos cumpliendo esa tarea eterna que tenemos todos, ¿no? Que es prácticamente tener la gratitud y el amor a lo que más queremos, a lo que más amamos, ¿no? Bien, entonces, si Dios lo permite, nos veríamos con los demás todos el día de mañana en la práctica entonces, y ahorita solo me voy a quedar con Josué. Los demás, por favor, me esperan un ratito en la sala de espera, no se vayan muy lejos, que automáticamente empiezo con, si llega la cita, Brigitte, o si no, con Oscar, me demoro entonces unos 5 minutitos, y ya de esa manera a cada estudiante que le voy revisando su glosario, entonces ya se puede retirar nomás a hacer las actividades académicas que tengan previstas para la presente semana. Así que aprovecho de este espacio para desearles el mejor de los éxitos, tanto en el plano personal, en el plano académico y en el plano familiar, que esta semana sea llena de consecución de sus objetivos, de sus metas, que nos vaya extraordinariamente bien a ustedes, a la familia, y no nos olvidemos de cuidarnos porque la pandemia todavía no ha terminado, ¿no? Entonces, si Dios quiere, nos vemos con todos el día de mañana en la práctica número 2, y me quedo entonces solo con Josué. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Entonces, Josué, por favor, los demás, por favor, me esperan un ratito en la sala de espera y no se demore. Una cuestión, tendrán listito su cuaderno, porque lo único que pondrán es posible ya el revisadito abajo, revisado a la fecha de hoy, que estamos 14 de junio del 2021, y entonces ya saben cómo reviso, el que tiene bien un visto, el que no está bien una X, y el que tiene a medias un visto y una X. Entonces aprovechen ya para estar poniendo ya el revisado abajo, de tal manera que no me demoro mucho tiempo, rapidito, no les hago mucho perder tiempo, ¿no? Los demás todos me esperan un ratito, ahora sí me quedo solo con Josué. Ya, vayamos saliendo entonces a la sala de espera. Queremos a la sala de espera. A ver, Josué. Entonces, ¿cuántos términos, Josué, tiene usted? A ver, le ruego a
a Anderson, que salga un ratito a la sala de espera, por favor. Anderson. Voy a poner en sala de espera. Bien. Entonces, a ver, mi estimado Josué, ¿cuántos términos tiene en su glosario? ¿Cuántos? 150, dije yo. 150. Muy bien, muy bien. Entonces, ponga al final, ya le puso revisado. Hoy estamos 14 de junio del 2021. Quiero que me lo indique más o menos al cuadernito ahí en la pantalla. Quiero que me indique el cuadernito ahí en la pantalla. Ya, perfecto. Muy bien. Gracias, Josué. Bájalo nomás. ¿Cuál fue el último término que le revisé? ¿Cuál fue el último término que le revisé? El último término Sí, fue número. el 87. 87. Ponga la mano en el 100. Ponga la mano en el 100. ¿Qué dice en el 100? Viéndome a mí. 100. Dice protocarmo. Protocarmo. No, a ver. Protocarmo no debe ser. A ver. ¿Qué dice el término? Relación de ayuda mutua entre dos especies diferentes. ¿Pero cómo que es que dice el término? Protocarmo. Protocormo. Pero decíamos que el protocormo es el cuerpo vegetativo de las orquídeas que viven en condiciones de simbiosis. Un visto y una X, ¿no? Está bien. Un visto y una X. Estamos en el término, entonces. ¿Qué término fue ese? El 100. Póngame la mano en el 110. Póngame la mano en el 110. 110. ¿Qué dice el 110? Ah. Termoestable. ¿Qué es termoestable? Que soporta altas temperaturas. Muy bien, póngase un visto. Está muy bien, Josué. Visto. Entonces, visto. Ponga la mano en el 120. Ponga la mano en el 120. ¿Qué dice el 120? Plastidios. ¿Qué son los plastidios? Son organulos citoplasmáticos que se tiñen de diferentes colores. ¿Ya? De acuerdo a eso, ¿cómo pueden ser los plastidios? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en fito... No. A ver, primero los plastidios. Los plastidios de manera general, ¿cómo se clasifican? Plastidios activos y plastidios inactivos. Inactivos. ¿Qué función tienen los activos y qué función tienen los inactivos? Los activos tienen la función de... Los inactivos tienen la función de tener de almacenamiento. ¿Ya? Y los activos tienen la función de... los activos, a ver, eso es lo más importante, que un forestal no sepa qué función tiene un plastidio activo, pues estamos jodidos. Cumple con una de las funciones fisiológicas más importantes del planeta, de la naturaleza. Si yo digo ya no sirve, son los que cumplen con la función de la fotosíntesis. Son los que cumplen con la función de la fotosíntesis. Dígame un plastidio activo, un plastidio activo. Un plastidio activo, póngame un ejemplo de un plastidio activo. Un ejemplo de un plastidio activo, por ejemplo, por ejemplo, en las plantas, la obtención de la luz solar. Sí, pero dígame el nombre de un plastidio activo. Dígame el nombre de un plastidio activo. Aficoeritrina. No. Vamos, siguiente pregunta. Ponga ahí una X, porque el que no sabe eso, puch, está jodido. 120. ¿Qué dice el 120? Árbol plus. ¿Qué es un árbol plus? Que tiene características sobresalientes tanto ¿Qué características sobresalientes nomás? ¿Cuáles son las características sobresalientes? Por ejemplo, que tenga un buen desarrollo. Un buen desarrollo, ¿a qué tipo de características responde aquello? Si yo digo, ya no sirve. Ya, por ejemplo, un árbol plus, genotípicamente. Genotípicamente. ¿A qué se refiere cuando usted dice genotípicamente? A los genes del árbol. ¿Cuál es la otra característica que debe cumplir un árbol plus? Las características fenotípicas también. ¿Qué se refiere a las características fenotípicas? A lo externo, por ejemplo. A lo externo. Muy bien, póngase un visto, está muy bien. 130. Flamear. ¿Qué es flamear? Colocar material fungible, en presencia del fuego para eliminar microorganismos. Perfecto, póngase otro visto. 140. Prevarical. ¿Qué es prevaricar? Adelantarme a los acontecimientos. Muy bien, pongo otro visto. Y finalmente el 150. Fitotoxicidad. ¿Qué es fitotoxicidad? Toxicidad de la planta. Toxicidad de la planta. 1.8, mi estimado Josué. 1.8 sobre 2. Vaya nomás, pondré revisadito al final,
Hoy, lunes 14 de junio del 2021. Muy bien. A ver, mi amigo Oscar, ¿cuántos términos tiene Oscar? Tengo 138. Me falta un poquito, más o menos alrededor de 140, 150. ¿Cuál fue el último revisado? ¿Cuál fue el número del último término revisado? 97. 97. A ver, ponga la mano en el 100. ¿Qué dice el 100? El 100 dice humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? Es el contenido de vapor de agua contenido en la atmósfera. ¿En qué se mide la humedad relativa? En porcentaje. En porcentaje. Póngase un visto. Muy bien. Ponga la mano en el término 110. En el 110. Flameo. ¿Qué dice flameo? Colocar un material en contacto del fuego para esterilizar. Muy bien. Póngase otro visto. Póngase otro visto. Ya. Ya, espérame un segundito, un segundo. Listo, no hay problema. A ver, entonces el 115, Oscar, préndame la cámara. Oscar, 115. No le escucho, está con el micrófono apagado. Perdón. Es medio de cultivo. Medio de cultivo, ¿qué es un medio de cultivo? Es una solución nutritiva que está compuesta por materiales tanto orgánicos como inorgánicos donde se hace la inoculación del cultivo. Póngase otro visto, está muy bien. Póngase otro visto. Póngame la mano en el 120. 120. El 120 es topófisis. ¿Qué Hace es topófisis? referencia a la distribución de las ramas a lo largo del tallo. Perfecto, póngase otro visto. Ponga la mano en el 125. Ponga la mano en el ¿Ciento cuánto? 125. Umbrófila. ¿Qué quiere decir umbrófila? Es la clasificación de acuerdo a los requerimientos de la luz de una planta. ¿Necesita o no necesita luz? ¿Vive en luz o en oscuridad? Umbrófila. ¿La umbrófila? Ajá. Yo solo había notado que es la clasificación. No, pero umbrófila. Heliófita, hesiófita y hemiliófita. Ya, pero umbrófila, ¿qué es umbrófila? ¿Necesita luz o necesita oscuridad? Sí necesita luz. No. Póngase un X ahí, no necesita luz. Umbrófila de umbráculo. Son las esófilas que no necesitan luz, no necesitan luz. Ponga la mano en el 130. 130. 130, Sí. micelio. ¿Qué es micelio? Es el conjunto de hifas. Ya. ¿De qué? De hifas. ¿De qué? De la asociación de un hongo y una bacteria. De un microorganismo. Ya. Póngase otro visto. ¿Y el último término? ¿Cuál es el último término? El último tengo calcífuga. ¿Qué es calcífuga? Es una especie muy sensible al calcio. Muy bien. Tiene 1,8/2, mi estimado Oscar. Que le vaya muy bien. Que le vaya bien, Oscar. Hasta luego. Ya, listo, que tenga buen día. Que esté muy bien. Buen día. A ver, mi estimada Andreita, préndale su camarita rapidito. Rapidito, por favor. ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos? ¿Me escucha? Sí, ¿cuántos términos tiene, mi estimada Andreita? ¿Cuántos términos tiene? 151, Ángel, Ya, estamos que bien, la última estamos. clase me falta. Ya, estamos bien, estamos bien. Por ahí más o menos estamos. A ver, ¿cuál fue el último término revisado? Ángel, la última clase no pude No, ingresar. ya, pero ¿cuál fue el último término revisado? El último ¿La término. de mi lista? Sí, ¿cuál fue el número de términos revisados? Fue 68. 68. Ponga la mano entonces en el 80. En el 80. Ponga la mano en el 80. 80. Ya. ¿Qué es el Medio 80? de cultivo. ¿Cómo? Medio de ¿Qué cultivo. es un medio de cultivo? Es una solución compuesta por sustancias orgánicas e inorgánicas. ¿Para qué sirve? Es una solución nutritiva. Ya, ¿para qué sirve esa solución nutritiva? Para la siembra de plántulas. A ver. Es un compuesto orgánico e inorgánico
que sirve para la inoculación in vitro de los plantos. Una X y un visto. Una X y un visto. 80. 90. 90. 90. El micelio. ¿Qué es micelio? Es un aparato vegetativo de los hongos que sirve para nutrirse. Ajá, muy bien. Póngase un visto. Está muy bien. Muy bien. Ponga la mano en el 100. Ponga la mano en el 100. Topófisis. ¿Qué es topófisis? La topófisis se trataba de la distribución de las ramas. ¿En dónde? En el árbol. En el tallo. Muy bien. Póngase otro visto. Está muy bien. Está muy bien. 120. 120. 120. Destilada. Agua destilada. ¿Qué es agua destilada? El agua destilada es la sustancia H2O que pasa por un proceso de purificación. ¿Cómo se procesa de purificación? ¿Cómo es? Ay, no recuerdo. Es un proceso invertido de la ósmosis. Un visto y una X. Un visto y una X. Término 130. 130. 130. Rapidito, 130. Heliotropismo. ¿Qué es heliotropismo? El heliotropismo era el movimiento de la planta hacia los estímulos de luz. De luz. Un ejemplo de una Del planta sol. que tenga heliotropismo. Por ejemplo, el girasol. Muy bien, póngase El otro girasol. visto. Está muy bien. Póngase otro visto. 140. 140. Habituación. ¿Qué es la habituación? La habituación es el proceso de ambientación de una planta. Póngame un ejemplo. ¿Se habitúa a qué? ¿A qué se habitúa? A las condiciones ambientales. No. Se habitúa a vivir en condiciones hormonales. Es la habituación. Un visto y una X. Un visto y una X. Y el último término. ¿Qué dice el último término? El último término. ¿Qué dice? Desionizada. ¿Qué es agua deionizada? Yo consulté que era el agua desionizada, el proceso donde se le quita los cationes de hierro, calcio, cobre y otros compuestos. Perfecto, muy bien, está muy bien. Póngase otro visto. Tiene 1,9 sobre 2. 1,9 sobre 2. Vaya, no vas a reír, que le vaya muy bien. A ver, Mitzi, prendamos su camarita rapidito. Mitzi, su camarita, por favor. A ver, muy bien. ¿Cuántos términos tiene Mitzi? Tengo 190. Súper bien, excelente, muy bien. ¿Cuál fue el último término revisado? El último término era la fototoxicidad. Ya, ¿qué número? ¿Qué número era el último término revisado? ¿De la primera revisión? No, el último término revisado. ¿Cuál fue el número del último término? Para de ahí pasar, de ahí partir, si no, ¿cómo le tomo? El último término revisado. 191. No. El último término revisado. Por Dios, 96. 90. 96. La ponga la mano en el 100. ¿Qué dice el 100? ¿Sí? Es aeróbico. Es aeróbico. Los que pueden vivir con oxígeno. Perfecto, póngase un visto, está muy bien. Ponga la mano en el 110. Ponga la mano en el 110. Agua deionizada. ¿Qué quiere decir agua deionizada? Ya, siga nomás. Era el agua en la cual se eliminaban los iones. Perfecto, póngase otro visto, está muy bien. Ponga la mano en el 120. Ponga la mano en el 120. Hesiófila. ¿Qué quiere Eran decir? ¿Hesiófila qué quiere decir? las plantas que no necesitan mucha luz para poder realizar sus... Perfecto, póngase otro visto. Perfecto. Término 130. 130. 130. Rizoma. ¿Cómo? Rizoma. Rizoma. ¿Qué es un rizoma, Mitzi? Un cuerpo vegetativo así como el guineo o las orquídeas. Perfecto. Póngase otro visto. Está muy bien. 140. 140. Macronutrientes. ¿Qué quiere decir macronutrientes? Son elementos químicos en los cuales las plantas requieren en mayor cantidad. ¿Cuáles son los macronutrientes? El carbono, oxígeno, ¿Cuál más? nitrógeno, ¿Cuál más? fósforo, creo. Fósforo, ¿cuál más?
Ustedes ya estuvieron suelos, ¿no? Ya estuvieron suelos, ¿no? ¿Ah? ¿Mande? ¿Ustedes ya estuvieron suelos? Sí. Ya, entonces, ¿cuáles son los macronutrientes? ¿Qué iba a fallar? En eso facilitita. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Esa póngase un visto y una X. 140, 140, 140. Ese era el que le dije ahorita. Ah, 150 entonces. 150. Riboflavina. ¿Qué es la riboflavina? Era la vitamina B2. Perfecto. Póngase otro visto. Póngase el 160. El 160. El 160. Ana, ácido natrilen acético. Muy bien, póngase otro visto. 170. 170. 170. Terminación. ¿Qué es la germinación? La reanudación del crecimiento del embrión. Perfecto. 180. Póngase otro visto ahí. Está muy bien. Póngase otro visto. L-citesina. ¿Cómo? L-citesina. ¿Qué es eso? Era un regulador de crecimiento. A ver, pero no está bien anotado. ¿Cómo se llama? ¿Qué dicen? Era un agente regulador antioxidante. Ah, entonces es cisteína. Cisteína, no te lo olvides, cisteína. Y el último, póngase un visto. Está bien, pero está bien. Póngase el último término. ¿Cuánto tiene? ¿Qué número es? 191. ¿Qué dice el 191? Era la fitotoxicidad que la ¿Qué es, planta ¿Qué es la fitotoxicidad? era la toxicidad de la planta. Ajá, muy bien. Póngase otro visto. Solo le falló un hito nomás, pero no hay problema. Tiene 2 sobre 2. Felicitaciones. 2 sobre 2, Missy. Vaya nomás. Muy bien. Muy bien. 2 sobre 2. Vaya nomás, Missy. Muy bien. Excelente. Mi estimado Anderson. Anderson, préndame su camarita. ¿Cuántos términos tiene Anderson? ¿Cómo está, ingeniero? Tengo hasta 125 nomás, ingeniero. Ya, Solo he anotado 30. irá completando, ¿verdad? Faltan. ¿Cuál fue el último término revisado? Último término fue planta haploide. Ya, número. El número fue el 99. Ya, ponga la mano en el 110. Ponga la mano en el 110. Ya, agua destilada. ¿Qué es agua destilada? Agua destilada, este es una agua que entra en un proceso donde se eliminan algunas toxinas y se purifica el agua. Ya, es a través de la ósmosis, ¿no es cierto? De osmosis. Ya, póngase un visto. 110, 115. 115. Y 115 tengo anabolismo. ¿Qué es anabolismo? Este proceso donde se construye una célula, una molécula, perdón. A ver, ¿de simple a complejo o compleja a simple? ¿Cómo es? De simple a complejo. De simple a complejo. Póngase otro visto, está muy bien. 120. 120. Necromasa. Necromasa. Material muerto. Está en el sotobosque, está bien. Póngase otro visto. 125. 125. Tengo suculento, planta que tiene exceso de agua. Exceso de agua. Muy bien, póngase otro visto. ¿Cuál es el otro? 130. Tengo hasta 125. Vaya, 125. Me falló ahí. Falló, tiene que completarme. Como faltan términos, 1.8, Anderson. 1.8 sobre 2. Compléteme los términos para la próxima clase. Compléteme los términos para la próxima clase. Ya, Anderson, vaya nomás. Ya, gracias. Leonardo, préndame su camarita. ¿Cuántos términos tiene Leonardo? ¿Cuántos términos tiene Leonardo? 156. Muy bien, estamos bien, estamos bien. ¿Cuál fue el número del último término revisado? Número del último término revisado. Evaporación 83. 83. Ponga la mano en el 90. ¿Qué dice el 90? Aquí está. Necromasa. ¿Qué es necromasa? Materia muerta. Perfecto, póngase un visto ahí. Ponga la mano en el 100. Término 100. Término 100. Bien. ¿Sí? Meristemo caulinar. ¿Qué es un meristemo caulinar? Aquel que se encuentra bajo suelo. Perfecto, un ejemplo de una planta que tenga un meristemo caulinar. ¿Planta o cualquiera? Una planta que tenga un meristemo, o cualquiera, pero que tenga meristemo caulinar. A ver. Cedrela. No. Ay, lo jodió todo. Póngase una X por haber dicho mal. Banano.
¿Cómo va a creer que el cerdo tiene meristemo caulinar? El meristemo caulinar está abajo. O sea, imagínense que el cerdo tuviera el meristemo debajo en la... No, no puede ser, ¿no? Ya. Póngase un X ahí. Ponga la mano en el 110. Estiaje, ¿Qué es estiaje? falta de agua. Perfecto. Póngase un visto. Término 120. 120. Árbol plus, ¿Qué es un árbol plus? características sobresalientes de fenotipo y genotipo. Excelente. Póngase otro visto. 130. 130. 130. Aminoplastos, ¿Qué es un aminoplasto? almacenan almidón. ¿Qué son plastidos activos o inactivos? Activos. No, póngase un visto y una X. Son inactivos. Si almacenan almidón, no hacen fotosíntesis. Término número, estamos en el 140 ahorita. 140. 140. Intrínseco, ¿Qué es intrínseco? interna un tejido. Póngase otro visto. Muy bien. ¿Y el último término cuál es? Ponga la mano en el último término. Fitotoxicidad, ¿Qué es fitotoxicidad? toxicidad elevada para los tejidos. Póngase otro visto. Tiene 1.9. 1.9 sobre 2, mi estimado Leonardo. Vaya nomás. Ya, gracias, 1.9. jefe. Ya, que le vaya bien, Leonardo. Hasta Que le luego. vaya bien, hijo, pase bien. De igual manera a usted. Mañana nos vemos. Hasta luego. Dania, mi estimada Dania, préndame su camarita y empezamos. ¿Cuántos términos tiene mi estimada Dania? ¿Cuántos términos? ¿Cuánto? 168. Muy bien, estamos bien. ¿Cuál fue el número del último término que les revisé? El número del último término que les revisé. El número del último término. Fue... Rapidito, rapidito. Fue ingeniero el 58. Ya, ponga la mano en el 70. Ponga la mano en el 70. 70. Filotaxis, ingeniero. ¿Qué quiere decir filotaxia? Es la distribución de las hojas en el tallo. Perfecto, póngase un visto. Póngase un visto, está muy bien. Póngase un visto. 80. 80. 80. 80. Es expresión. Ah, Expresión. extensión. No le Es entiendo. sí. Excreción, ingeniero. Ah, excreción ya. ¿Qué es la excreción? Es la expulsión de una sustancia en la en el metabolismo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Perfecto, póngase otro visto. 90. 90. Póngase otro visto. Está bien. 90. 90. ¿Qué dice el 90? Mutación. Ah, Mutación. ¿qué es la mutación? Mutación. ¿Qué es mutación? Es el cambio de la información genética. Ya, póngase otro visto. Ah, muy bien, póngase otro visto. Ponga la mano en el 100. Ya. Término 100. Ya, humedad relativa, ingeniero. ¿Qué es la humedad relativa? Es el contenido de humedad, el contenido de vapor de agua que se encuentra en la atmósfera y se lo mide por porcentaje. Perfecto, póngase otro visto. Póngase otro visto. Está muy bien. Término 100. Término 100. Ese era el 100, ingeniero. Ya, el 110 entonces, 110. 110. Explante. ¿Qué es explante? Es un fragmento un fragmento que es extraído de un fragmento vegetal extraído, el cual es inoculado. Perfecto, póngase otro, está muy bien. 120, 120, 120, 120. Para plasma. ¿Qué es para plasma? ¿Qué es para plasma? Es la parte muerta de la célula. Perfecto, póngase otro visto, está muy bien. 130, 130, 130. Etileno. ¿Qué es etileno? Es una hormona. ¿Qué más? Es una hormona gaseosa que es la cual es extraída la cual es producida cuando se hace
un cultivo de caño. Está bien, está muy bien. 140, 140. 140. 140. Etileno. Ya, ese, ahí vimos eso, entonces, ¿no? Agar. Agar. ¿Qué es el agar? Sí, agar. es, Bien, es un compuesto orgánico el cual es gelificante y es extraído de las algas marinas. Perfecto, póngase otro visto, está muy bien. 150. 150. Fotoactivo, ingeniero. ¿Cómo? Fotoactivo. ¿Qué es fotoactivo? Fotoactivo. ¿Qué es fotoactivo? Es cuando es lo que se activa en presencia de la luz y del Perfecto, oxígeno. muy bien. Y el último término, ponga la mano en el último término. En el último término. Perdón, ingeniero, un momentito. Último término, rapidito, tengo la otra en línea. Calcitina. Calcífugo. ¿Qué quiere decir calcífugo? Fíjese, me va a fallar. Calcífugo. Calcífugo, no, sin ver. Póngase una X que no tolera el calcio. 1.9 sobre 2, mi estimada Dania. 1.9 sobre 2. Vaya nomás, que le vaya muy bien. Vamos, Enid. ¿Cuántos términos tiene Enid? Préndame la cámara. ¿Cuántos términos tiene Enid? 129. 129. Siguen faltando, le siguen faltando. Nosotros estamos por 130, ¿verdad? 150 estamos. ¿Sí? ¿Cuál fue el último que le revisé? El número del último término. Faltan términos, ¿verdad? Faltan términos. El último que me revisó fue urgencia. Ya, número. Número 40 era. La ponga la mano en el 50. 50, rapidito. Los feoplastos. ¿Qué es feoplasto? Es la pigmentación de las plantas pardas. No. ¿Qué es un feoplasto? ¿Es un plastidio activo o inactivo? ¿Qué es? Es un plastidio activo que le da la pigmentación. Póngase una X, está mal. Es un plastidio inactivo. Inactivo quiere decir que no tiene que ver con la fotosíntesis. ¿Qué término estamos? Número de término. 50. Pongan la mano en el 60. Rapidito. Es el anterozoide. ¿Qué es anterozoide? Viéndome a mí. La célula masculina. ¿De qué? De la planta. Perfecto, póngase un visto. 70. Es el órgano verdadero. ¿Qué es un órgano verdadero? El que se forma de forma habitual en la planta. ¿De dónde se forma el órgano verdadero? En lo habitual de la planta. ¿De dónde se forma lo habitualmente? ¿De dónde se forma? Si digo yo, no sirve. Se forma del embrión. Póngase un visto y una X del embrión. 80. Es la inoculación. ¿Qué es inoculación? Colocar el explante. ¿En dónde? ¿En dónde lo coloca el explante? ¿En la tierra, en la luna, en el cielo? ¿Dónde lo coloca el explante? ¿Dónde lo coloca el explante? En el medio de cultivo. Póngase otro visto, está muy bien. ¿Ese término era el número? ¿Qué número es ese término? 80. 90. Es la evaporación. ¿Qué es la evaporación? Es el estado físico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Donde el agua se convierte a estado gaseoso. Perfecto. En vapor. Otro visto. Muy bien. 110. 110. Es el fotoperiodo. ¿Qué es el fotoperiodo? La duración de la luz durante el día y la noche. Entonces, ¿luz nomás? De luz y la oscuridad. Otro visto. 120.
120. ¿120? El albina. ¿Qué es albino? Era una enfermedad, No, no es enfermedad. No es enfermedad. Era una condición fisiológica ¿Qué color toman los explantes? de coloración blanca. Blanquecina, muy bien, póngase otro visto. Degeneración de la clorofila, ¿no? Y el último término, ponga el último término. El último término. El endospermo. Endospermo, ¿qué es el endospermo? El alimento del embrión. Alimento del embrión. Póngase otro visto. Tiene que completarme los términos de NIT. Faltan términos. 1,7 sobre 2. 1,7 sobre 2. 1,7 sobre 2. Vaya nomás en NIT. Gracias. Luis, prenda la cámara, Luis, rapidito. ¿Cuántos términos tiene? Luis, ¿cuántos términos tiene? Buenos días, Inge. ¿Cómo le va, Luis? 176. ¿Ciento qué? 76. Muy bien. ¿Cuál fue el número del último término revisado? Número del último término revisado. El 108. Bien, ponga la mano en el 120. Ponga la mano en el 120. Agua tridestilada. ¿Qué es agua tridestilada? Agua que ha sido 3 veces destilada. Muy bien, póngase un visto. 130. 130. 130. Nitratación. Transformar los nitritos en nitratos. Perfecto, póngase otro visto. Muy bien, 140. 140. Heliotrofismo. ¿Qué es heliotropismo? Son los movimientos que realizan los vegetales en dirección al sol. Un ejemplo de una planta que tenga heliotropismo. El girasol. Muy bien, póngase otro visto. 150. 150. Piridoxina. ¿Qué es la piridoxina? Vitamina B6. Ya, vitamina B6. Otro visto. Muy bien. 150. ¿El último cuánto tiene el otro? El último tengo el BA. ¿Qué es BA? Benciladenina. Benciladenina. Muy bien. ¿Qué es una usina o una citoquinina? Citoquinina. Muy bien. Póngase otro visto. Muy bien. Tiene 2 sobre 2, Luis. Excelente. Felicitaciones. Muy bien, Luis. Muy bien. Muy bien. Excelente. Hasta luego, mi estimado Luis. Que le vaya muy bien. Zaida, mi estimada Zaida, préndame la camarita, por favor. ¿Cuántos términos tiene Zaida? ¿Cuántos términos tiene Zaida? Zaida, ¿cuántos tiene? Ya, muy bien. ¿Pero cuántos? Dígame cuántos en números. No le alcanzo a ver el número. A ver, tiene... Ya, dígame usted porque no le vamos a ver. Ya lo vi, al cuaderno. Ya, no hay problema. ¿Cuánto? 160. Muy bien, estamos muy bien. ¿Cuál fue el número del último término revisado? Número del último término revisado. Vitroplanta. No, el número. 160. No. El número del último término revisado en la clase anterior. No puede ser. Lo que pasa es que la clase anterior no le presenté en el cuaderno. Y entonces, ¿cómo lo reviso ahorita? ¿De dónde empiezo? Pondrá ahorita revisado. Ponga ahorita revisado lunes 14 de junio del 2021. Entonces, ¿de dónde le tomo? A ver, ¿de dónde le tomo? Por eso tiene que decirme cuál es el último término para poder avanzar. Tiene que poner siempre un revisado donde queda la revisión para poder... Ahorita no sé dónde... A ver, le voy a decir al azar. Ponga la mano en el 80. En el 80. 80. Término 80. Término 80. ¿Ah? Epífita. ¿Qué quiere decir epífita? Es una planta que se desarrolla sobre otra y la utiliza como soporte. Perfecto, póngase un visto, está muy bien. Ponga la mano en el 90. Ponga la mano en el 90. Eucariota. ¿Qué quiere decir eucariota? Es son organismos superiores que tienen una membrana nuclear.
Otro visto, está muy bien. Ponga la mano en el 100. Ponga la mano en el 100. 100, ¿qué dice el 100? 100. 100. 100. Rapidito. Exógeno. Exógeno. ¿Qué quiere decir exógeno? Viéndome a mí, pero viéndome a mí. Es que se encuentra fuera de un tejido. Externo, muy bien. Ponga la mano en el 110. 110. Factor abiótico, ¿Qué es un factor abiótico? que no tiene vida. Perfecto. Ponga la mano en el 120. Muy bien. Muy bien. Pongo otro. 120. 120. 120. 120. 120. Léame el 120. Rapidito. 120. Usted está estudiando un ratito ahí. 120, dígame. Calio. ¿Qué es un callo? Viéndome a mí. Es una masa amorfa. ¿De qué más? Mm, ¿De qué es la masa amor? Es de células. De células. ¿Diferenciadas o indiferenciadas? Indiferenciadas. Indiferenciadas. Otro visto. Muy bien. 130. Ponga la mano en el 130. Pondrá un visto ahí, ¿verdad? ¿Ah? Inducir. ¿Qué es inducir? Es que se produce el desarrollo. A ver, ¿qué es inducir? ¿Qué es inducir? Es que produce el desarrollo de alguna... Más o menos. Si yo digo ya no sirve. Es acelerar el proceso de desarrollo de un tejido. Una X y un visto. 140. 140. 140. 140. ¿Cuál es el 140? Es IFAS. Es una IFA. IFAS es una... IFA, ¿qué es una IFA? ¿Son qué? Si digo yo ya no sirve. Es el cuerpo vegetativo de un hongo, una X. 150. 150. 150. Ya, CFC. ¿Qué es CFC? Son las sales que tienen mayor poder de contaminación. ¿Qué nomás tienen? ¿Qué quiere decir CFC? ¿Qué sales nomás tienen? ¿Qué productos químicos tiene el CFC? Tienen carbono, flúor y azufre. Una X también. Y el último, dígame el último. Último. Vitroplanta. ¿Qué es una vitroplanta? Es una planta que se desarrolla en medio de un medio de cultivo. En un medio de cultivo. Ya. Entonces, tiene 1,9 sobre 2. 1,9 sobre 2, mi estimada Zaida. Vaya nomás. 1,9 sobre 2. 1,9 sobre 2, Zaida, ¿ya? Mi estimado Brian, ¿cuántos términos tiene Brian? ¿Cuántos términos tiene Brian? Prende el micrófono. Perdón, Ya. ¿cómo está, ingeniero? Disculpe, no tengo el cuaderno. El fin de semana salí a provincia y me he olvidado en una maleta con algunas cosas. Hijo, ahí estamos jodidos. ¿Y ahora cómo reviso ahí? Sí, discúlpeme, es que llevé para hacer algunas tareas y ahora que vuelvo, reviso y no he traído la maleta con tiene algunas cosas ahí. Ay, si no puedo chequear y no. Claro. No puedo poner la nota. Y va a tener 0, ¿verdad? Claro, dije, es que no. O sea, no lo tengo aquí entonces. Claro, ahí sí discúlpeme, Brian, pero no puedo hacer nada. Sí, no. Ya, disculpe, usted sabe muy bien. ¿Cuántos términos tenía, por lo menos, para que no se quede sin nota? ¿Cuántos términos tenía? Tenía 128 y ese día pues acabé de pasar los últimos 10. ¿Cuánto llegó? 138. A ver, por lo menos siquiera, para que no se quede con 0. A ver, dígame, por ejemplo, qué es calcífugo. Calcífugo. Era relevante que tenía propiedades o sea, que en su estructura tenía cal. No. ¿Qué es heliotrófico? 3 le voy a tomar. Si me da 3. Bien.
Heliotrófico era el que, era, por ejemplo, el girasol que seguía la luz, o sea, que necesitaba luz para desarrollarse, bastante luz. ¿Qué es VAP? ¿Perdón? VAP, ¿qué es el VAP? VAP. VAP. Es benzilaminopurín. Para que no se quede sin nada, uno lo voy a poner ya. Uno, para que no se quede sin nada, que no se quede con cero. Tiene que andarme a caer el cuaderno, Brian. Si no, se queda sin nota, ¿verdad? Ya como la no iba a ayudar. Vaya nomás. Brigitte, préndame la cámara, Brigitte. ¿Cuántos términos tiene Brigitte? Hola, Inge, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Brigitte. ¿Cómo le va? 150, Inge. Muy bien, estamos bien. ¿Cuál fue el número del último término revisado? El número del último término revisado. 85. 85, muy bien. Pongo la mano en el 90. ¿Qué dice el 90? El 90 Ujú. dice subcultivo. Subcultivo, ¿qué es un subcultivo? Dice que es la transferencia que existe de un explante en un cultivo fresco, un cultivo nuevo. Más o menos. Tenemos un visto, está bien. 100, término 100. Ay, perdón. Término Se me fue 100. el celular. Ya. Término 100. El término 100. es estiaje. Estiaje. ¿Qué es estiaje? Eso, estiaje. ¿Qué es estiaje? Estiaje dice que es la falta de agua. Ya, póngase otro visto. Está bien, está bien. 110, póngase otro visto. Está muy bien. 110. Lipidoplastos. ¿Qué es un lipidoplasto? Es donde se almacenan los lípidos. ¿Qué más? Lípidos. Que se almacenan los lípidos. ¿Qué es activo o inactivo un lipidoplasto? ¿Activo? Es un plastidio inactivo. Póngase un X y un visto. Una X y un visto. 120. 120. Humedad relativa. Humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? La humedad relativa es el contenido que existe de vapor de agua. ¿En dónde? Ahí sí ya me perdí. No, eso sí no sé. X. 130. Contenido de humedad relativa al contenido de vapor de agua que existe en la atmósfera y se mide en milímetros. 130. Degeneración. ¿Qué es degeneración? Es algo que es modificado o que existe una modificación. Perfecto, está muy bien. 140. 140. La 140. ¿Sí? Embrión somático. ¿Qué es un embrión somático? Son aquellos que tienen información genética completa. Completa, muy bien. Camila. Póngase otro visto. Camila. Otro visto. Me llaman. Ya. Otro visto. ¿Cuál es el último? El último. ¿Sí? Tengo lo que es calcifuga. Calcífuga. ¿Qué es calcífuga? ¿Qué es calcífuga? Son las especies que no soportan la presencia de calcio. Muy bien, muy bien. Tiene 1.8 sobre 2. Bien, mi estimado, de esta manera estamos poniendo término a la clase del día de hoy. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana para poder realizar la práctica de biotecnología forestal que está relacionada con la preparación de medios de cultivo y esterilización del medio de cultivo y también la esterilización de la ardería. Así que si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Inge, ¿no podrías? Lo que pasa es que no entré yo al principio. Ya, perfecto. Para lo de la falta. Ya le justifico su parte. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.